Pues el día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Alejandra Cuevas Morán para esta charla que se hace gracias a The Washington Post y Aristegui Noticias. Una conversación que espero nos ofrezca algunos de los costados íntimos de esta tragedia, Alejandra, por la que corriste todos estos años. Me da mucho gusto que nos recibas. Gracias por permitirme esta conversación. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Pues el lunes de la semana pasada, se está cumpliendo justamente una semana, ocurrió un hecho histórico. Muchos miramos la sesión de la Suprema Corte, donde 11 ministros de 11 te dieron la razón. Eso fue público y sobre todo los que tenemos algún interés en los temas judiciales vimos eso como quizá una de las mejores partidas de ajedrez o de los mejores partidos de fútbol. Pero mientras tanto tú estabas en Santa Marta. Claro. Me interesa mucho que nos cuentes cómo viviste ese momento. ¿Pudiste ver la sesión? ¿Qué ocurrió? Claro, mira, fue algo único porque obviamente yo sabía que la sesión era a las 12 del día, pero pues no tenemos acceso a la televisión, tenemos únicamente televisión abierta, pocas de las internas, pero yo tenía la suerte de que mi mejor amiga tenía televisión. Entonces, pero no había... Tu mejor amiga en la cárcel. En la cárcel, pero no podíamos verla porque únicamente entra la televisión abierta. Entonces no teníamos manera de verla. Entonces era con un celular. Yo hablaba y les decía, ¿dónde lo veo? Te metes a Google. Y yo le decía, bueno, ¿se te olvidó que estoy en Santa Marta? No tengo Google. Y hablaba a otra. Oye, ¿dónde me meto? Te metes a YouTube. Y le dije, bueno, no entienden. Entonces no había manera de que yo la viera. Entonces yo estaba en mi celda con mi amiga y de repente me dije... ¿Quién era tu mejor amiga? Mi mejor amiga es una tipazasa que se llama Mara. Se llama Mara y me he hecho amiga de ella en este año, 5 meses que estuve, y somos súper amigas, hacemos ejercicio juntas, tenemos la mayoría de las actividades. Procesada. Sí, procesada, ya con sentencia. Y bueno, ya hablaremos después de todas las cosas que tenemos de la fundación para ayudar. Pero, si de pronto Mara no puede ofrecerte la televisión. No, sí me la puede dar la televisión, porque de hecho Mara el último mes vivió conmigo. Entonces, pero solo entra canal abierto. Entonces, en el canal abierto no se ve la sesión. Pero entonces me dijeron que me llamaban del juzgado. Entonces yo dije, ¿del juzgado? Será de jurídico, porque jurídico es cuando ya te llaman, pero cuando ya saben que va a pasar tu liberación o algo. Y entonces me dicen, no, de juzgado. Total, llego al juzgado y me dicen, oiga, es que queremos que si le interesa, pues vea aquí la sesión de la Suprema Corte. Y yo dije, oiga, tengo una semana volviéndome loca para querer ver la sesión y nunca me había dicho, no, pues véala aquí. Y dije, bueno, me dijo, es más, supuestamente empezaba a las 12. No sé por qué, creo que empezó 11:15. Entonces empieza la votación, empieza todo. ¿Te tocó la primera hora donde discutían que si era un amparo adherente o no? Que era toda una jerga muy técnica donde pues la mayor parte de nosotros no entendíamos qué estábamos pasando. ¿Tú sí entendiste qué estaba pasando en esa primera hora? Si no entendían ustedes, que son periodistas y están metidos en esto, imagínate yo. Entonces yo le decía a la persona que estaba ahí, oiga, yo no entiendo a qué horas aparezco yo, aparece mi mamá. Y me decía, espérese. Total, luego llega lo de mi mamá y entonces empiezan a decir y dice, estoy de acuerdo, pero... Estoy de acuerdo, sin embargo. Para consideraciones. Yo decía, ¿sí o no? ¿Metieron el gol o no metieron el gol? ¿Hay gol o no hay gol? Y total, ya sale unánime esto, los 11 votos, pero pues era lo de mi mamá. Entonces, bueno, yo sí sé. En esa discusión se deliberaba mucho si tu madre era realmente la persona encargada, custodia de Federico Goetz o no. ¿Tú cómo reaccionabas cuando oías que sí era garante y que no era garante? ¿Qué pensabas? Pues mira, yo pensaba que por la edad de mi mamá, pues hizo lo mejor que pudo, pero independientemente de todo, lo que hacía mi mamá era lo que los médicos que había puesto Alejandro Gertz Manero. El fiscal Gertz Manero, eran los médicos que estaban en casa de mi mamá. Entonces los médicos le decían, vaya y compre esta medicina. Entonces mi mamá mandaba a comprar la medicina. Vaya y haga esto. Y mi mamá hacía lo que decían. Entonces cuando decían, ella es la responsable, pues decía yo, bueno, ¿la responsable de qué? Porque los médicos eran los que le daban las instrucciones de la compra de medicinas. Eso es lo que hacía mi mamá, Ricardo. Luego viene tu caso y lo que dicen las y los ministros es, a esta señora le inventaron un delito inexistente.
Es un delito inexistente. ¿Tú ya sabías que estabas No, acusado de un delito no, inexistente? No. Yo me quedé en que yo era garante. Yo era garante accesoria, pero pues todo el mundo dijo, pues garante accesoria. Pues yo me quedé que lo que iban a deliberar era eso. Y de repente un ministro dice, no existe. No existe. Estoy aquí en la cárcel por un delito que no existe. Tengo aquí tantísimos meses y ahora resulta que no existe. Entonces sí me sacó un poquito de base, pero pues bueno, ya vino la famosa votación y entonces, pues a favor del proyecto, a favor del proyecto. Y yo iba con mi amiga Mara, que en ese momento le permitieron. A Mara le dejaron acompañar. A Mara le dejaron acompañarme porque por motivos de seguridad había pedido autorización ella de cuidarme. O sea, dijo, yo no te puedo dejar sola. Y le dije, no me va a pasar nada, si tengo tantos meses aquí, no me va a pasar nada. Entonces me dijo, no, yo pido autorización. Entonces nos la dieron y estaba ahí conmigo y me decía, tranquila, vas a ver que esto sale bien. Y yo ya decía, qué horror. El ministro Saldívar concluye diciéndole, ordeno al secretario que se comunique y haga lo conducente para liberar a esta persona. ¿Qué se siente en el cuerpo? O sea, cuando dijo eso materialmente y le da, no sé si tenga algún nombre, tiene Mazo. algún nombre, pero no sé si tenga algún nombre. Bueno, le pega con el martillito de las películas de estas de jueces, le pega con el martillito, liberación inmediata. Entonces yo materialmente me abrazo a mi amiga y le digo, oye, vamos a despedirnos de las demás. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Voy a salir a la calle o le gané al cuñado de mi madre o gracias a los jueces? ¿Cuál es el primer sentimiento que tienes? El primer sentimiento, Ricardo, es que yo sabía que mis niños iban a estar afuera esperándome. Ese fue el primer sentimiento, no tuve ninguno. O sea, Gonzalo, Alonso y Ana Paula. O sea, eso habíamos quedado. Ellos iban a estar en la corte oyendo el veredicto afuera. Ellos sí por Google y por YouTube y por todo, yo no. Entonces ellos lo iban a oír y luego se iban a la cárcel. Y yo en el momento que bajaba esas escaleras que me habían dicho todas cómo era, porque pues yo nunca había salido, Ricardo. Entonces, a ver, ¿cómo es? Sales de juzgados y hay un camino. De un lado te liberan y del otro te encierran, ¿no? ¿Cómo es la cosa? No, eso son la visita. No, aquí sales de juzgado, caminas un pasillo, subes una escalera hacia la dirección y de la dirección está jurídico. Ahí te hacen todo el papeleo, todas las huellas, certifican que efectivamente seas tú, porque como no tenemos identificación, pues pueden liberar a mi amiga Mara. Si mi amiga Mara dice, yo soy Alejandra, pues mi amiga se va y yo me quedo. Entonces te hacen preguntas, ¿cómo se llamaba su papá? O sea, cosas que dices, yo creo que al principio, porque casi me preguntan, ¿su primera mascota cómo se llamó? Mara ya no llegó hasta ahí. No, obviamente. ¿Cómo te despediste, Mara? No. Yo no te puedo decir esa despedida porque me suelto a llorar. Me suelto a llorar porque ella era una muchacha, bueno, es una muchacha mucho menor que yo, ella tiene 44 años, es una muchacha robusta, fuerte, que hace mucho ejercicio, es fuerte. Entonces ella siempre me dijo, es que yo te defiendo. Y entonces a la hora que me abrazaba me dijo, siempre pensé que yo era la que te defendía y ahora me doy cuenta que eres tú la que me defiendes a mí. O sea, eres tú en la que yo estoy apoyada, no como lo pensé todos estos años. Y yo, bueno, entonces llorábamos y le decía yo, Mara, voy a salir con mis hijos, pero no te preocupes, regreso por ti. Afuera había una nube de medios y te sacaron por atrás. ¿Cómo fue eso? Que mira, a mí cuando yo llego a juzgado me dicen, hay una camioneta con muchos reporteros y no sé qué. Yo dije, pero ¿cómo deben de estar los reporteros en la Suprema Corte? A ver qué dice la Suprema Corte y luego se vienen para acá. No, desde la mañana están estacionados. El proyecto ya se conocía. Entonces yo dije, bueno, pues habrá, pero a mí no me importaban los reporteros. Yo lo único que quería era abrazar a mis hijos. Entonces ya entras a la oficina, estaba la directora, estaba el subsecretario, estaban varias personas, y entonces me dicen, no, es que la tenemos que sacar inmediatamente. Y le digo, oiga, no me saque, mis hijos están en la Suprema Corte, esto acaba de ser hace 5 minutos, no me puedo ir. La directora salió a despedirte. La directora salió a despedirme, el subsecretario a desearme la mejor de las suertes, etcétera, etcétera. Y yo decía, yo no me quiero ir hasta que no estén mis hijos afuera, yo quiero esperarme. No, es inmediata. Y le digo, pero es que siempre se tarda más tiempo. La de ustedes inmediata, vamos afuera. Vas a la calle. Entonces, ¿Y no estaban tus hijos? No, pero ya me habían dicho. ¿Y traías dinero para el taxi o cómo? Tú cuando llegas, me dijeron, te vas a la izquierda, hay unas escaleras y ya estás en libertad. Ahí está tu familia que te da ropa
porque te tienes que cambiar en ese momento, porque es de mala suerte traer la ropa de la cárcel y la tienes que tirar. Yo traía todas las instrucciones, pero cuando yo me despido de Mara, que es una despedida de verdad, yo creo que nunca en mi vida me he despedido con ese dolor, de las dos. Entonces, todavía yo traigo algo de dinero, lo saco y le digo para que compres tarjetas y me puedas llamar, porque yo no me puedo comunicar con ella. Tarjetas de teléfono. Le doy todo el dinero. Yo dije, bueno, ahí ya sabía yo que no iban a llegar mis hijos, pero pues dije, pues que se lo quede. Entonces salgo y en lugar de meterme a la escalera que me habían dicho mis amigas, al lado hay una escalera diferente, más pequeña, o sea, es otra salida. Entonces a la hora que me dicen por acá, salgo y no veo a nadie. No veo a nadie, nada más veo 2 cámaras, pero como con celular, y dije, no, bueno, la prensa sí ya cada día está peor, porque eran 2 celulares, y dije, qué maravilla, yo ya me voy. Y en ese momento yo sabía que el abogado ya estaba ahí, porque yo cuando estoy en juzgado, yo lo veo pasar y le digo a la persona. Él sí te recibe. Sí, no, porque él también me estaba esperando en la puerta grande. Entonces, a la hora que yo salgo... ¿Por qué te sacaron por la puerta chica? Pues no sé. No sé por qué haya sido, porque a la hora que yo veo al abogado... ¿Cuántos minutos después llegaron tus hijos? No, nunca llegaron. Nunca llegaron. Estaban en la Suprema Corte a 1 hora de Santa Marta. ¿En qué te fuiste entonces a tu casa? Pero te digo que el abogado sí estaba. Ya. Entonces, pero en ese momento no. Yo salgo, no veo a nadie y digo, bueno, pues me voy a sentar a llorar aquí en la escalera. Y de repente ya lo veo que venía del otro lado. Y me dijo, es que todos estamos ahí. Y en ese momento pues ya se llenó de medios. Y yo le decía, los niños, ¿dónde están los niños? Y me dice, los niños saliendo de la Suprema Corte. La prensa te aborda y tú mandas 3 mensajes. Me gustaría que los revisáramos. Con mucho gusto. El primer mensaje es agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia, pero no al Poder Judicial de la Ciudad de México. No. A ver, explícame. Hago hincapié. ¿Por qué a uno sí y otro no? Bueno, porque los que realmente hicieron su trabajo como debía de ser, leyendo mi expediente, fue la Suprema Corte. ¿Tú crees que los jueces, la jueza que te encerró nunca leyó el expediente? A ver, Ricardo, ¿cómo me van a ver encerrado leyendo el expediente cuando en mi expediente no hay nada? Yo desde el día 1 les vengo manejando a mis hijos. Yo no quiero que me ayuden, yo no necesito ayuda, yo nomás quiero que lean el expediente y el expediente lo dice por sí mismo. Entonces, ahora que tú me preguntas por qué crees que los otros no leyeron el expediente, porque si lo hubieran leído, hubieran dictaminado lo que dictaminó la Suprema Corte. Por esa única razón, Ricardo. Segundo mensaje, dices que le vas a pedir una cita al presidente. ¿Ya se la pediste? Hemos pedido la cita, pero aún no se nos ha dado. Pero ya la pediste. No la he pedido. Lo que hice, lo que mandó instrucciones en la mañanera era que la Secretaría de Gobernación se comunicara con nosotros para darle seguimiento a lo que yo había pedido. ¿Por qué quieres ver al presidente? Porque mira, quiero verlo porque quiero que vea mi expediente y que vea que efectivamente no se vale nada más ver la otra parte. Yo creo que en todos, hasta cuando tú tienes un hijo... Pero esto ya está resuelto. De todas maneras. Los ministros ya dijeron que eres inocente. Más protección del presidente. ¿A Paula y Gonzalo tuvieron amenazas? Los niños tuvieron amenazas cuando yo estuve ¿De quién? dentro. Pues es que ya ves que las amenazas nunca te vienen directas, nunca te dicen quién es. ¿Dicen esas amenazas? Pues ya ni me acuerdo. Yo lo sé, pero yo sí quiero ver. ¿Por qué dijiste que necesitabas? Pues porque mira, Ricardo, los niños tuvieron amenazas cuando yo estuve... Alonso, Nada más ¿qué tipo de amenaza? Nada más te dejan el mensaje. Una en teléfono celular, al de Ana Paula, mi hija, y otra que dejaron en la manija del coche de Gonzalo, mi hijo. ¿Y qué? Pero sí dicen, por ejemplo, el de Ana Paula, el primero decía, te lo dijimos, ahora vamos por todos, algo así. Eso fue en abril del año pasado. Y este último, que me lo ocultaron los niños un rato, pero luego sí me lo dijeron en la manija del coche de Gonzalo, le dejaron el mensaje. Ya no recuerdo porque yo tengo un gran poder, Ricardo. Las cosas que me duelen y que realmente ponen en riesgo, no mi integridad, porque la mía estuvo dentro muchos meses y la pude arreglar. Pero cuando meten a mis hijos... Ahora, tu madre, la dejaste de ver pues más de año y medio, que cuando dejas de ver a una madre que tiene 93 y luego recitas a los 95, pues son años vitales, ¿no? Claro. Son años que valen oro. ¿Dónde te encontraste con Laura Morán?
Con mi mamá fue algo terrible porque primero me encontré con los niños, me encontré en otro lado porque ellos venían en el coche saliendo del tribunal, el abogado les habló y les dijo, ya no vayan a Santa Marta porque ya traigo a tu mamá en el coche. ¿Y cómo que mi mamá en el coche? ¿Por qué salió antes? Pues no sé, ya la traigo aquí y nos vemos en tal lado. Y fuiste a ver a tu madre. Entonces, en ese momento no, nada más vi a los 3 niños y luego ya la vi porque pues mis hijos realmente lo que estaban era como preparándome, Ricardo, como preparándome porque yo no vi a mi mamá más que una vez por una videollamada que te permite el penal cada 15 días. Envejeció mucho en ese año y medio. No, terriblemente, terriblemente. O sea, mi mamá... Hoy está en silla de ruedas, no estaba en silla de ruedas. Así la recibí. Cuando me dijeron, ya viene, ya llegó, y cuando vi que venía en silla de ruedas, Ricardo, yo creo que es uno de los más grandes dolores. Te robaron tiempo con ella, le robaron a ella tiempo. Le robaron la vida, Ricardo, le robaron la vida. Esto, ahora que sabemos que eres inocente, que ella también, ¿no? Gracias. Verdad jurídica. ¿Verdad jurídica? ¿Esto fue contra ti o fue contra tu mamá? Ay, Ricardo, si tú lo sabes, porfa, dímelo, porque no lo sabemos. Pero definitivamente yo creo que fue contra mi mamá. Yo a Alejandro Gertz Manero lo vi en 5 reuniones y lo vi en la mesa de allá. A lo largo de tu vida. A lo largo de mi vida. O sea, no es alguien próximo a ti. Nada próximo a mí, nada próximo. Yo nada más lo veía en las fiestas de mi mamá, pero en las muy importantes. No creas que en las pequeñas, no. En las que era el cumpleaños de 80 de Federico o el cumpleaños 80 de mi mamá. O sea, en fiestas muy importantes. Entonces... Se refirió muy despectivamente de ti en una grabación que se filtró, grabación desde lo ilegal, pero bueno, así nos enteramos cómo hablaba de ti. ¿Qué tal? ¿Por qué este desprecio por ti? Yo creo que definitivamente es contra mi mamá y lo que más le duele a una mamá es irte contra la hija. Yo creo que por eso fue... O sea, te encerraron para hacerle daño a tu mamá. Es que no puedo pensar que sea a mí. O sea, ¿quién te va a hacer daño cuando lo has visto 5 veces y has cruzado 2 palabras? Ay, me decía Federico. Ay, Sandrita, ¿te acuerdas de Alejandro, mi hermano? Ay, mucho Porque gusto. eres Sandra Alejandra, hay que Sí. aclararlo. Entonces, mucho gusto, mucho gusto. Esa era la plática que yo tuve. A ver, cuando se fabrica un delito, y en tu caso se fabricó al punto donde ni siquiera está el tipo penal en el código, Ya, eso es como de... es que se está buscando esconder un delito más grande o un asunto más grande, ¿no? Esto en derecho penal es muy visto. Claro. Nos preguntamos todas y todos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto dolo? O si esto fuese una historia de Agatha Christie, te lo preguntaría, ¿cuál es el móvil? Sí. ¿No? ¿Cuál es el móvil? ¿No? ¿Por qué quería hacerle esto a Laura Morán? Es decir, encerrar a su hija, Claro. llevarla a la cárcel. Yo sé que te estoy llevando al terreno de la especulación, Sí, pero sí, sí. bueno, en el terreno de la especulación, tuviste muchas horas en Santa Marta para pensar por qué ¿Por qué? te hizo esto. ¿Qué se te ocurre? ¿Por ¿Qué qué? hipótesis tienes? Pues mira, tengo varias.